Hola, muy buenos días para ti, buenos días a todos y a todas que están allí en el auditorio de la CIESPAL, en la hermosísima ciudad de Quito, la capital de nuestro hermano país del Ecuador, miembro de esta multiplataforma informativa. Nos complace muchísimo saludarles. Estoy aquí con el profesor Ignacio Ramonet desde esta ciudad de Caracas, una Caracas insurgente, que es además la ciudad desde donde hace 10 años, el próximo 24 de julio, nació por primera vez una señal como la de Telesur. Aquí funciona, estamos en el corazón de nuestra sala de noticias, detrás, al lado de nosotros, a los lados. Además va a haber mucho movimiento durante el tiempo que estaremos conversando con el profesor Ramonet. Están nuestros equipos, los periodistas y las periodistas de Telesur, que hacen cada hora una emisión de noticias, 19 emisiones de noticias en 24 horas hace nuestro equipo. Están los camarógrafos, los técnicos, todos los que hoy de alguna manera nos sentimos muy emocionados de estar estos 10 años trabajando sin claudicar, con mucho ánimo, con mucha energía, celebrando lo que hemos hecho, pero sobre todo también asumiendo la enorme responsabilidad de seguir haciéndolo, ¿no? Porque de alguna manera, profesor Ramonet, y por ahí le propongo que conversemos nuestro diálogo, Telesur ha permitido que quienes hace 10 años eran considerados fundamentalmente como consumidores de medios, hoy sean usuarios de medios, y eso es una enorme diferencia. ¿Cómo está? Bienvenido nuevamente a Telesur. Gracias, Patricia. Muy contento de estar aquí contigo, muy apenado de no estar en Quito, pero tengo que disculparme por razones profesionales. Me debo de estar aquí en Caracas hoy y por eso no estoy en Quito con los compañeros y compañeras que van a intervenir en el seminario, en el congreso, en ocasión de este aniversario. Muy contento de estar aquí también, y en particular de estar en esta sala donde se nota a la vez la juventud, el entusiasmo de los periodistas. Este es el cerebro y a la vez el corazón de Telesur. Y efectivamente, Patricia, yo creo que estamos celebrando un aniversario muy importante en la historia mediática de América Latina, y yo diría hasta en la historia política de América Latina. Es verdad que ha habido un cambio entre consumidores de noticias, que Telesur ha marcado, y usuarios, es decir, en el sentido de que los ciudadanos tienen derecho a una información. Y Telesur ha respondido al derecho a la información que tienen los ciudadanos, en la medida en que cuando el presidente Chávez tuvo la idea de crear Telesur, la tenía partiendo del principio de que había hecho un análisis sobre el funcionamiento mediático de América Latina. Y Telesur en cierta medida es una respuesta al golpe mediático que se le dio al presidente Chávez en abril del 2002. Es verdad que Telesur nace el 24 de julio del 2005, 3 años después, pero son 3 años de maduración, de reflexión sobre cómo responder mediáticamente a aquel golpe de Estado. Hay que decir que el presidente Chávez quizá no se esperaba un golpe de Estado de la burguesía, ¿verdad? Se esperaba un golpe de Estado con la participación del imperialismo, con la participación de algunas potencias conservadoras, enemigas de la revolución. Quizá no esperaba un golpe de Estado mediático. El presidente Chávez había tenido muy buena relación con los medios. En cierta medida, la campaña electoral del presidente, de que ganó el 6 de diciembre de 1998, también fue el resultado de la buena relación que el presidente tenía con los medios, y que él supo ganar, porque era un gran comunicador. Y los medios en aquel momento, casi colectivamente, habían hecho de Chávez una personalidad atractiva, muy original, respondían, el presidente sabía seducirlos, ¿verdad? Y por consiguiente él siempre tuvo una relación en la que dominó esta, digamos, la relación de seducción que puede existir entre un dirigente político tan singular como Chávez y los medios, aunque fuesen medios que poco a poco fueron oponiéndose al programa de Chávez. Pero el golpe de Estado mediático lo sorprende
¿verdad? Aunque es un golpe no solo mediático, es un golpe militar, es un golpe de la oligarquía, es un golpe del empresariado, pero esencialmente es una manipulación mediática que convence a una parte de la opinión pública de que se ha cometido un acto que nunca se cometió. Entonces el presidente Chávez se da cuenta de que efectivamente los medios que habían sido relativamente favorables a su candidatura y a su programa durante un tiempo pueden transformarse en los peores enemigos de la revolución. Y ahí el presidente empieza a meditar cómo responder a esto. Yo creo que es muy importante porque muchos dirigentes progresistas no habían tomado en cuenta el peligro mediático. Y aún hoy no lo toman en algunos países. Y aún hoy no lo toman. Y ha habido que esperar que haya movimientos, utilización de los medios, manipulación mediática contra algunos dirigentes para que los dirigentes tomen la iniciativa. Un poco en el modelo de Venezuela. Y nosotros, digamos, una serie de intelectuales que habíamos meditado, hablo de alguien como Arnaud Matelar, por ejemplo, como Pascual Serrano, amigos como Atilio Borón, etcétera, que habíamos meditado sobre el rol de los medios, en particular contra los procesos revolucionarios o contra los procesos progresistas, que sabíamos el papel que los medios y la campaña mediática han tenido contra Cuba durante decenios. Avisábamos al presidente Chávez, hay que hacer algo en los medios. Usted estaba aquí ese 24 de julio. Yo estaba aquí el 24 de julio cuando se creó Telesur, efectivamente, con un grupo de compañeros, con Luis Brito, estaba aquí con nosotros. ¿Está ahora en Quito? Gran intelectual venezolano, estaba con nosotros. Estaba aquí Eduardo Galeano con nosotros. En este grupo estaba Tarek Ali, si mal no recuerdo, con nosotros en este grupo del consejo, digamos, editorial. Estaba Pascual Serrano, que estaba trabajando en ese momento también con el equipo. Una serie de intelectuales estaba, ¿cómo se llama? El Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, estaba con nosotros igualmente, y efectivamente habíamos sido unos cuantos intelectuales que habíamos reflexionado sobre el rol de los medios y apoyado una creación como esta, que era tan indispensable. Por eso esta iniciativa ha sido decisiva en la historia, yo decía antes, política también, de la revolución bolivariana y la revolución latinoamericana, porque no era normal que en un continente que estaba retomando las riendas de su destino, ¿verdad?, la lectura de lo que pasaba en el conjunto de América Latina, no hablo de cada país aislado, sino la lectura de lo que pasaba en América Latina para el exterior, la diesen canales esencialmente estadounidenses y esencialmente la CNN en español, pero también otros canales internacionales norteamericanos. Era indispensable que hubiese una voz en América Latina que hablase de toda América Latina a los latinoamericanos, que en definitiva vivían encerrados cada uno en sus fronteras sin saber qué pasaba en los países vecinos, y para saberlo tenían que dirigirse o ver canales como la CNN en español, porque los canales, por ejemplo, la Radio Cuba o la televisión cubana internacional no se veía porque estaba boicoteada, ¿verdad? Entonces no había un canal internacional que diese una visión diferente de la que se imponía en América Latina. Ahora, el comandante Chávez ha podido proponer un Venezuela internacional, pero no, propone un Telesur, una cadena latinoamericana y caribeña. Ese también es un sello fundamental de lo que ha significado la comprensión de una región. Claro, es un sello internacional muy singular, muy particular, esencialmente porque Chávez es un bolivariano. Y de igual manera que piensa la integración de América Latina, que poco después o casi al mismo tiempo propone el ALBA, se va a Petrocaribe, entonces UNASUR después, la CELAC después. De la misma manera, Telesur no puede ser, porque se llama Telesur, no se llama Televenezuela, se llama Telesur, no puede ser Venezuela Internacional. Tiene que ser la integración mediática con un proyecto mediático de una serie de países. Nicaragua, Ecuador, Bolivia más tarde, Uruguay, Argentina, etcétera, Cuba, que se asocian para crear este proyecto. Es un proyecto político, es la idea de llevar una palabra emancipadora latinoamericana
en la orquesta, digamos, internacional. Ahora, dos de las primeras grandes coberturas de Telesur no son en ninguno de estos países. O sea, tampoco es el proyecto de comunicación para contar qué está sucediendo en los gobiernos o países o pueblos que se han dado presidentes populares o progresistas o de izquierda. O sea, el gran nacimiento de Telesur ante el mundo no fue ese 24 de julio, que es la primera transmisión, sino luego con las liberaciones de retenidos por parte de las FARC en Colombia y el golpe de Estado contra Zelaya. O sea, Honduras y Colombia, que también amplía el concepto de lo que venía a contar Telesur y cómo venía Telesur a cambiar el panorama de medios en la región. Lo de Honduras fue fundamental. Lo de Honduras fue porque, en definitiva, Honduras lo vimos día a día, hora a hora, minuto por minuto, lo vimos gracias a Telesur. Ningún otro canal se encontraba presente y los que se encontraban trataban de ocultar lo que estaba pasando. Ahí, a escala internacional, Telesur mostró su singularidad porque reveló lo que estaba oculto o reveló lo que no se quería que mediáticamente pudiese surgir al exterior. Ahí hay que felicitar a los equipos de Telesur que estuvieron presentes por su valentía, porque arriesgaron su vida, fueron detenidos, sabemos, arriesgaron realmente mucho en esa confrontación y estuvieron mediáticamente de una manera perfectamente presentes y pudimos ver la realidad de lo que había sido aquel golpe, que trataban de presentarlo como simplemente una especie de golpe institucional, de sucesión presidencial. Claro. Y también, digamos, en el caso particular de la cobertura de Colombia, para plantearle la siguiente inquietud, porque vamos sobre la construcción de la información como un derecho y no como una mercancía, del consumidor de medios o del usuario de medios, profesor Ramonet. CNN en español en ese momento dice es una sucesión presidencial y en el caso de Colombia es un ataque terrorista o el grupo terrorista de la FARC. Telesur sostuvo durante todo ese tiempo y lo sigue sosteniendo darle prioridad a las víctimas y sobre todo que Colombia vivía un conflicto armado. Eso está haciendo Telesur. Surge, sale, muestra la imagen en vivo, en directo, tiene las mismas herramientas que hasta ese momento solo se les han sido otorgadas a los medios que consideran la información capacidad de transmitir en vivo, o sea, tienen las mismas herramientas. ¿Dónde las ponen? Es lo distinto. ¿Pero qué hace la derecha? ¿Cuál es la reacción de la derecha frente a esos dos primeros grandes nacimientos de cobertura de Telesur? ¿Cuál es su visión de cuál ha sido esa respuesta y cuál puede ser en el futuro? La respuesta de la reacción ha sido primero de desarrollar canales también con carácter internacional. Por ejemplo, las RCN en Colombia, ¿verdad? Es tratar de intensificar la campaña mediática para tratar de ocultar el discurso de Telesur. Es tratar de impedir que la señal de Telesur se difunda de manera abierta en aquellos países donde se puede impedir. Es tratar de inventar un relato diferente al relato que revela Telesur. Y yo creo que, por ejemplo, yo vivo en París, ¿verdad? Y pasan a veces semanas que no veo Telesur por razones prácticas, aunque se puede ver en Francia también, como en muchos países del mundo. Pero cuando al cabo de un tiempo no he visto Telesur y que me pongo a ver Telesur, es que descubro un universo de la información que no existe sobre América Latina en particular, en los medios dominantes. Hablo de Europa, pero lo mismo podemos decir en América Latina. Es decir, Telesur ha conseguido traer un discurso que permite ver la diferencia que hay entre la lectura que hace el equipo de Telesur de la realidad que ustedes hacen sobre las realidades de América Latina y las que se imponen mediante los medios internacionales. Por otra parte, quiero decir algo, Patricia, antes de que se me olvide, lo comentábamos antes, que la respuesta de Chávez al golpe de Estado no solo es Telesur, es también una concepción diferente de lo que es la televisión pública. Es una manera también, por ejemplo, de hacer que haya una televisión pública que no sea solo un canal, sino varios canales respondiendo a aspectos diferentes de la sociedad, para que no haya una especie de monólogo de Estado sobre la información o sobre la realidad venezolana en este caso. Pero también es las radios y las televisiones comunitarias,
para que la sociedad, el movimiento popular, el movimiento asociativo también tenga su palabra. Que en definitiva, si se vuelve a presentar una situación de golpe de Estado, que no solo la conquista de un canal por la oposición permita tener el monopolio de la palabra en el país, sino que se difunde la palabra del país a través de toda la sociedad. Esa respuesta también me parece una respuesta muy inteligente en la medida en que Telesur viene a completar una arquitectura mediática concebida por Chávez. Yo diría que Telesur es un poco la misión medios concebida por Chávez. Igual que tuvo en un momento que tener que bregar contra los ministerios existentes que no querían aplicar o que de manera pasiva no se integraban al proceso de la revolución, ¿verdad? Y tuvo que crear una especie de bypass, que son las misiones, para que pudiese llegar la palabra de la revolución en actos a los barrios, por ejemplo, barrio adentro. De igual manera, precisamente crea esta idea, surge la idea de crear Telesur, como de redinamizar la televisión pública venezolana o la televisión pública o la televisión comunitaria, como una especie de misión medios concebido por el presidente. Y de ahí la batalla contra Telesur y las batallas que se van a librar en muchos países, porque cada proceso progresista en América Latina, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, con la ley de medios, se ha visto que en definitiva es en los medios donde la batalla principal ha tenido que darse. Porque lo que ocurrió en Venezuela, es decir, que la resistencia principal se enquistó en cierta medida en los medios. La oposición, que ya no tenía partidos políticos creíbles, utilizó los medios que le quedaba para darle una función política de partido a los medios. Esa respuesta de la oposición de hacer que los medios fuesen partidos políticos, eso también se dio en otros países. Y también en otros países, la batalla en Ecuador, que dirige casi personalmente el presidente Correa, donde también Correa se ha hecho un especialista de los medios. También Correa hace un análisis de deconstrucción prácticamente cada semana, cada sabatina, enseña cómo se desmonta una manipulación mediática y aporta una lectura mediática precisamente para alertar a los ciudadanos contra las manipulaciones. De igual manera, vimos en Bolivia aparecer Bolivia TV, por ejemplo, que es también una creación muy extraordinaria de capacidad de aporte de una realidad diferente, una lectura diferente, y lo mismo en Argentina con la televisión pública argentina. Sobre ese punto quiero preguntarle para ahondar, porque hace 10 años el panorama de los medios públicos en el continente era desolador. O sea, el proyecto neoliberal, con toda su implementación en América Latina y el Caribe, también había dejado por fuera a la televisión, a la radio, a los impresos y mucho más, solamente como una apuesta de negocio. Un periódico es una empresa, un canal de televisión es una empresa, y además hay grandes conglomerados, hay monopolios en nuestra región, Brasil, en México, digamos, los grandes ejemplos en este sentido. Y a lo público, cuando existía, lo poco que existía hace 10 años de televisión pública en el continente, estaba destinada sobre todo a hacer programas muy importantes, fundamentales, pero la memoria, la historia, el folclore, la noticia y la opinión, en los términos del formato como se conoce, como lo leen los usuarios de medios en el mundo entero, solamente estaban en las pantallas privadas de televisión en nuestro continente. E instalar esos dos géneros en una pantalla pública me parece que merece un análisis de su parte ahora que abrimos este debate. Evidentemente, Patricia, coincido totalmente contigo. Ha sido muy importante la batalla de que las televisiones públicas tengan también el género información. Que haya información, noticia, lectura de la realidad, no solo nacional, sino latinoamericana e internacional, la geopolítica, que eso haya llegado a las televisiones públicas. Antes muy limitadas a cuestiones de tipo folclórico, ¿verdad? La historia folclorizada, la cultura folclórica
folclorizada, las comunidades folclorizadas, comunidades afro-latinoamericanas, comunidades indígenas, etc. Todo un carácter que no permitía la politización, digamos, como lo permiten las noticias. Y es verdad que el monopolio de la lectura politizada de las informaciones lo tenían los canales privados y los dueños de los canales privados que controlaban estos canales y que hacían política y que han hecho política y siguen haciendo política contra los procesos revolucionarios. Hoy las televisiones públicas tienen también acceso a la información. Y precisamente hablábamos de Argentina, hablábamos de Bolivia, podíamos hablar de El Salvador, hasta en México, los canales públicos, ¿verdad? En un contexto televisual dominado por grandes corporaciones que pertenecen a los grandes empresarios, hay también la voluntad de hacer información en canales como Canal 22, por ejemplo, en México. Es decir, que hay un despertar de la voluntad, siguiendo el ejemplo de Telesur en cierta medida, ¿verdad? Una voluntad de despertar la necesidad de hacer una información diferente, una información mucho más verdadera, mucho más auténtica, basada en la libertad que se le da al ciudadano, que ahora puede ver informaciones en los canales privados, pero puede ver informaciones en los canales públicos. Y puede haber informaciones en Telesur, como tú decías, 19 programas de información en 24 horas. Se ha ampliado el campo, digamos, de la oferta democrática. A veces se dice, sí, pero son canales controlados por el gobierno. Es posible, pero eso no impide que los canales privados existan, ¿verdad? Al contrario. ¿Quién controla los privados? Cuando hablábamos de eso hace un rato, lo compartimos con todos los compañeros que están en el auditorio de la CIESPAL y quienes están conectados a través de nuestro sistema multiplataforma en Telesur, que le preguntan a uno, pero es que usted es chavista, usted dirige un canal chavista, o usted dirige un canal que defiende a Correa, o usted dirige un canal que defiende a Evo, y así sucesivamente, ¿no? Procastrista. Pero yo no veo que eso le pregunten al director de un medio privado. Como cuando hay una presidenta mujer, le preguntan cuántos pares de zapatos tiene, no se lo preguntan a un presidente hombre, lo ha dicho la presidenta Cristina. Entonces, hablemos de eso, de quiénes hacen parte de Telesur, de cuál es la apuesta multiestatal de Telesur, que lo hace también una experiencia inédita, y en ese sentido, por supuesto, cuáles son nuestros enormes desafíos, que no somos ajenos a ellos. Evidentemente. Patricia, ¿cuál es la batalla principal que se está dando hoy en América Latina desde el punto de vista ideológico? Yo diría que es la batalla mediática. Lo sabemos desde el 2002. Es la batalla mediática. Es decir, que las oposiciones que han sido derrotadas, las oposiciones conservadoras, derrotadas en América Latina democráticamente, electoralmente. Y hay que recordar la cosa siguiente: estamos a 15 años de la victoria, la primera victoria de Chávez en el 98, que abrió esta época. En estos 15 años, en ningún país donde electoralmente, democráticamente, triunfó una oposición progresista, esta oposición progresista hoy en el poder, evidentemente 15 años en Venezuela, 10 años en Bolivia, etcétera, ¿verdad? En ninguno de estos países estos gobiernos, estas autoridades progresistas han sido derrotadas electoralmente. Aunque hayan fallecido los presidentes, como es el caso de Kirchner en Argentina o el caso, desgraciadamente, de Chávez en Venezuela, aunque hayan terminado su mandato por razones constitucionales, el caso de Lula en Brasil, el caso de Tabaré Vázquez y ahora Mujica en Uruguay. Cuando ha habido elecciones, digamos, la línea progresista ha vuelto a ser electoralmente, democráticamente elegida. No ha habido vuelta atrás, democráticamente no ha habido vuelta atrás. Y precisamente la resistencia contra estos gobiernos se ha hecho cada vez más brutal, pero en términos de manipulación, en términos de tentativas de golpes de Estado de otro tipo, con la ayuda de los medios. Pero también estamos viendo otro tipo de, por ejemplo, golpes de Estado con un carácter judicial, por ejemplo, importante, en el caso de Brasil o en el caso de Argentina. En el caso de
Argentina, donde los servicios secretos también están implicados en torno al caso Nisman, implicados en un proceso de manipulación, con la ayuda de los medios, con la ayuda de los grandes grupos mediáticos. La necesidad de tener medios, digamos, del Estado, medios públicos, que efectivamente hoy traduzcan la palabra de las autoridades, es que la guerra mediática no permite hoy librarse de esta batalla. ¿Y cuál es el desafío, tú dices, para los medios públicos? El desafío sería conseguir llegar a una especie de actitud más neutra como la puede tener la BBC, pero en un país relativamente pacificado desde el punto de vista de la guerra ideológica como es el Reino Unido. En un país donde la derecha conservadora o las fuerzas conservadoras están llevando a cabo tentativas de golpe de Estado, los medios no pueden aún digo, porque llegará el momento en que habrá que enfrentar ese desafío. Tienen que defender a los gobiernos legítimos, democráticamente elegidos, y tienen que defender sobre todo una realidad que es diferente de la que pretenden mostrar los medios de la oposición. Profesor, Telesur en estos 10 años podría haberse quedado contando las historias de América Latina y del Caribe, pero también ha hecho esfuerzos enormes por contar historias en otros lugares del mundo, incluso historias que fueron un enorme reto en términos de las audiencias progresistas y de izquierda en el planeta, como la cobertura de la que después se denominó invasión de la OTAN a Libia. Eso generó enormes resistencias, incluso en los públicos habituales, en las personas, en los intelectuales que escriben habitualmente. Es decir, que ahí también hubo una batalla por la verdad. Absolutamente. Y fuera del margen de América Latina, nuestros periodistas les decían incluso ¿por qué están aquí? Hemos contado Grecia, hace 15 días el triunfo del no, el comandante Fidel Castro decía en una carta a Cifras, seguí la cobertura por Telesur, y bueno, y así podríamos contar una gran cantidad de hechos fuera de las fronteras latinoamericanas y caribeñas que podrían decir, como dicen los periodistas de algunas agencias, ¿qué está haciendo aquí Telesur? ¿Por qué Telesur? En el criterio de un sur que no es geográfico sino geopolítico. Exacto, porque es que Telesur efectivamente también es la respuesta a ese proyecto chavista de crear, no solo chavista, también lulista podríamos decir, de todos los progresistas de América Latina, de crear también relaciones no solo verticales, sino relaciones horizontales, sur-sur, no solo norte-sur. Y efectivamente ha habido coberturas de algunos temas polémicos, muy polémicos. La cobertura actual de Siria sigue siendo polémica y Telesur tiene una actitud valiente, yo diría, en la medida en que presenta un análisis que tiene su coherencia, que puede ser discutida, sobre la situación en Siria. La situación en Ucrania, muy importante también, muy conflictiva también, muy controvertida también, pero también ahí está presente Telesur. Claro, decisiva en términos políticos. Decisiva en términos geopolíticos. Bien, la cobertura de la cuestión palestina, el año pasado hubo los acontecimientos en Gaza, ¿verdad? Telesur está ahí presente. Telesur efectivamente no es una televisión regionalista, es una televisión que tiene una voluntad de lectura geopolítica, que tiene la voluntad de hacer una cobertura general y de trasladar la visión precisamente progresista latinoamericana a otros aspectos del mundo. Y a veces, efectivamente, algunos hasta intelectuales latinoamericanos o dirigentes latinoamericanos solo ven a América Latina o su relación de América Latina con el gigante del norte. No, Telesur ayuda a abrir perspectivas hoy día que son indispensables. La relación con China se ha vuelto indispensable, la relación con África se ha vuelto indispensable, con el mundo árabe y musulmán, con Europa. Y lo que Telesur está haciendo con Grecia es muy importante, porque efectivamente también en la cuestión de Grecia hay la necesidad de tener una interpretación que corresponda a una lectura de lo que está ocurriendo diferente de la que imponen, por ejemplo, los medios dominantes en Europa, dominados o bien por Estados Unidos o por Alemania.
No en vano se cerró la televisora pública de Grecia, digamos, de alguna manera nos lleva a la situación de 2002 en el golpe contra el comandante Chávez, al origen de esta conversación que estamos teniendo. Y otra cosa, Patricia, permite que te interrumpa, el 14 de abril de 2013, cuando venció democráticamente, electoralmente el presidente Maduro en su primera elección, lo primero, como había una diferencia relativamente corta, lo primero que hicieron los opositores al presidente Maduro fue atacar a Telesur. Y estábamos aquí, yo estaba aquel día comentando las elecciones, cuando la sede de Telesur fue víctima del primer ataque de la oposición venezolana, totalmente desesperada porque habían perdido esa elección y ellos pensaban que con el fallecimiento del presidente Chávez todo sería mucho más fácil. Hay otro hecho importante para nosotros, el equipo de Telesur, y es que así como conmemoramos 10 años de esta casa periodística, hoy convertida en una multiplataforma, y sobre eso también me parece que es importante hacer una reseña, estamos conmemorando nuestro primer año de estar produciendo contenidos en inglés. Nosotros empezamos con 12 productos, hace un año hoy tenemos 29, estamos haciendo 3 noticieros de media hora al día en inglés. No estamos traduciendo contenidos, estamos produciendo en inglés, y nuestra sede, digamos, de mayor productividad en este momento la tenemos justamente en la ciudad de Quito, donde hemos construido un canal como este que ustedes están viendo, pero para hablar en inglés. Que una televisora latinoamericana caribeña con 10 años de experiencia, que ha logrado un lugar en el espectro de los medios en el mundo, esté ahora produciendo en inglés, plantea también una visión hacia dónde deben ser los retos de lo público, y para volver al origen de la conversación, de la información como servicio y no como una mercancía. Absolutamente, y es una manera, bueno, yo creo que es una ambición fabulosa por parte de Telesur, que corresponde también un poco a la idea del presidente Chávez, que la integración latinoamericana no es solo la integración de los países que hablan español o portugués, sino que también es la integración del Caribe, donde la lengua inglesa es dominante, y que es indispensable que los angloparlantes latinoamericanos, caribeños en particular, se sientan parte del proyecto latinoamericano, y Telesur está respondiendo a eso. Pero más allá, todos sabemos que el inglés es la lengua hoy más hablada o más conocida digamos, a través del mundo, y por consiguiente es una manera de proyectar Telesur y proyectar la lectura de Telesur, la visión de Telesur más allá de las fronteras de América Latina. Es un reto espectacular, y yo considero que una vez más estáis dando prueba de vuestra ambición y la capacidad y también la confianza que tenéis en que la lectura que vosotros estáis proponiendo de las realidades es algo que responde a una necesidad en muchos países, y que los usuarios, como decíamos antes, los ciudadanos, tienen derecho a tener también acceso a esa lectura, y no lo tenían hasta ahora. Estáis proponiendo, por ejemplo, una alternativa de lectura a los ciudadanos que estaban dependiendo de monopolios dirigidos por las grandes corporaciones. No va a ser fácil ese camino. En español no lo fue, pero el panorama de medios hoy de cadenas regionales es distinto a hace 10 años. O sea, como comentaba usted también, digamos, la reacción de las corporaciones mediáticas ha tenido un lugar en estos 10 años. En el espectro hay diversas ofertas de diversa índole. En el mundo en inglés uno podría aspirar a que sucediera algo como eso cuando Telesur pueda tener mucha más fuerza y capacidad informativa. Yo creo que sí, sencillamente yo pienso que Telesur no tiene competencia. Y en ese sentido es exactamente el sueño de un canal, no tener competencia. La CNN en inglés tiene toda clase de competencia, porque todos los canales de información, CNBC, ABC News, hacen exactamente la misma lectura que CNN en inglés. CNN en español también tiene mucha competencia, porque todos los canales conservadores de América Latina hacen la misma lectura que CNN. Telesur tiene el monopolio de su lectura tan original a nivel internacional, y en lengua inglesa aún más. Entonces, por consiguiente, yo creo que en el mundo hay un gran deseo, una gran ansiedad por tener una lectura de este tipo, que permita sencillamente a las personas, no se trata de convencerlas de que la lectura de
Telesur es la mejor o es la única, sino simplemente darles el incentivo intelectual de que hay otra lectura posible y que las personas puedan ellas mismas comparar y sacar sus deducciones. Quiero regresar sobre algo que dijiste antes y que es muy importante. Primero, pienso que no solo el inglés es importante, pero el francés también es muy importante. Permite que defiendan. Aquí todos estamos aprendiendo varios idiomas. Muy bien. El francés es muy importante porque, digamos, la francofonía es un mundo de 800 millones de habitantes y que una gran parte de África subsahariana y también de África del Norte habla francés o entiende francés. Y es importante mantener esta relación sur-sur y yo espero que algún día Telesur también tenga la capacidad de conectarse con ese público joven, con ese público progresista que aspira a cambiar también el mundo, que es toda la juventud africana, toda la sociedad africana tan viva hoy día y por otra parte tan activa hoy día. Hoy día la región del mundo que tiene mayor crecimiento es África, contrariamente a lo que a veces nos dicen. Y sería importante que esa población viese Telesur y el francés es una lengua mediante la cual se puede llegar a esta lectura. Yo siempre he apostado diciendo que el presidente Chávez, que ya es muy popular en el mundo árabe, tiene que ser también muy popular por su proyecto, ¿verdad? Por sus ideas, por lo que es el chavismo, por su construcción, ¿verdad? Tiene que llegar a ser muy popular en África, porque es el tipo de dirigente precisamente liberador, ¿verdad? Que ha inventado una política de liberación, como decimos, una teología de la liberación. Y esa política de liberación es algo que África necesitaría, o algunos países y sociedades de África. Y también quería hablarte de esta idea de la plataforma. ¿Qué es lo que ha cambiado en estos 10 años? Lo que ha cambiado es que lo que hace 10 años no tenía la importancia de hoy son las redes sociales. Es decir, es el comunicar a través de Twitter, a través del Facebook, a través de la web, sencillamente, ¿verdad? Y vosotros habéis hecho un trabajo fundamental, aquí todos vuestros equipos, con tanta inteligencia, con tanta iniciativa, con tanto trabajo y tanto esfuerzo, ¿verdad? Pero es algo muy importante. Yo he desarrollado en una conferencia que di en Quito, precisamente hace unos meses, que las masas están desapareciendo de la televisión, que la televisión se está quedando sin masas, porque ya la televisión no se consume de la misma manera. Habría que ver, por ejemplo, los balances de audiencia de Televisa y TV Azteca en este año y darían parte de sustento de su apuesta. Claro, es decir, que en todas partes la CNN es un canal, yo apuesto que es un canal que va a desaparecer, pero no va a desaparecer porque no haya capitales que lo quieran mantener, va a desaparecer porque no va a haber audiencia, porque ya nadie mira la televisión de la misma manera, ya nadie se sienta delante de un televisor para ver la televisión, sino que hoy se consume ese programa de televisión en la web y cada vez más, o en el teléfono, porque hoy día todos tenemos equipos con pantalla que nos permiten ver en la tableta, en el teléfono, en el ordenador, y por consiguiente, o lo vemos a nuestro tiempo. A nuestro tiempo, somos dueños de nuestra programación, ¿verdad? Y podemos ver tal programa y no tal otro, y no tengo que verlo en la continuidad que me obligaba antes a ver, porque digamos la linealidad de la televisión no me permite lo que me permite un periódico de papel, que si quiero ver la última noticia voy inmediatamente. No, tengo que ver todo lo que viene delante en la televisión para ver lo último. Ahora no, yo puedo ir a ver lo último si quiero, si es lo que más me interesa. Si lo que me interesa de Telesur es cómo se habla de Grecia, voy y lo veo, y no veo lo que se dice, no sé, de Colombia o de Bolivia. Entonces, esa libertad que tiene hoy el ciudadano, ¿verdad? Los canales que mejor se han adaptado son los que están teniendo una nueva relación con el usuario. Y yo creo que Telesur en ese sentido ha hecho un progreso fantástico, ¿eh? Y quizá haya que desarrollarlo también, porque es lo que ha cambiado. La audiencia es lo que más ha cambiado en estos últimos 10 años, más que los contenidos. En ese sentido, para nosotros, que es un canal hecho desde el sur, para un sur geopolítico,
también implica un enorme esfuerzo, profesor Ramonet, porque así como hay esas audiencias que hoy consumen de una manera diferente, también están nuestras audiencias tradicionales a las cuales les está llegando la tele, que han conquistado también el derecho a tener una señal de televisión. No se podía pagar el cable, era muy cara, no había masificación del cable, o sea que también en esta región del mundo hay una forma muy particular de consumir medios aún que no se equipara a lo que está sucediendo en las grandes urbes en el planeta. Así que habría que combinar la producción de contenidos en todas las plataformas. Claro, y yo pienso que Telesur debe seguir teniendo su señal y su desarrollo, no cabe duda, pero debe estar atento porque ya en las grandes metrópolis latinoamericanas, yo en la conferencia que presenté las cifras para la Ciudad de México, por ejemplo. Sí. Son idénticas a las de Berlín o las de Nueva York o las de París. Es decir, el equipamiento de una ciudad, de la ciudadanía, de una ciudad como México, entre la juventud y los jóvenes adultos, digamos entre 35 y 50 años, es idéntico. Ya en la misma cantidad de personas que tienen tableta, la misma cantidad de personas que tienen teléfono inteligente, la misma cantidad de personas que tienen acceso a las redes sociales y a Internet. Entonces, esto va desarrollándose, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Patricia. Eso no significa que haya que cambiar la difusión natural, ¿no? Que debe mantenerse. Hay que estar simplemente atento que el usuario ahora lo va a consumir quizá diferentemente y no vamos a tener en un instante no vamos a tener exactamente la misma audiencia antes de la pantalla, pero y que no son contenidos espejo, profesor, es otro concepto que valdría la pena desarrollar, tal vez en otra conversación, en otra charla acerca de cómo se produce contenido hoy para el Facebook, para el Twitter, claro, ¿no? Las infografías para la propia página web y para la pantalla tradicional. O sea, no podemos estar haciendo lo mismo para todas las plataformas porque los usuarios son distintos y consumen de una manera distinta. Me están diciendo que se nos acabó el tiempo de esta conversación. Nosotros nos hemos sentido muy cómodos hablando acerca de un tema que por supuesto tiene mucho que ver con nuestra producción intelectual, pero también con nuestro corazón. Esperamos que haya sido también un espacio para abrir el debate en Quito. Nosotros aquí en Telesur, en todas nuestras sedes, realmente tenemos tremenda expectativa e ilusión de poder recibir los papers de trabajo de los investigadores sobre comunicación en América Latina y el Caribe, de acompañar esta labor que es demoledora, en el sentido de que cada hora hay que estar produciendo una emisión, que hacemos programas informativos y de opinión en los intervalos en los que no hacemos noticia. Entonces, tener la compañía, tener al lado a la comunidad académica del sur es algo que sin duda podrá marcar un nuevo derrotero de nuestra forma de hacer televisión. Hay materias pendientes, hay por supuesto grandes desafíos para un mundo cada vez más mediático en el sentido más amplio de ese término, y para un equipo que, como usted ve y hemos mostrado a través de este contacto, es supremamente joven, que tiene las ganas de cambiar el mundo, de hacer cosas diferentes, pero que también necesitamos el sustento, que necesitamos de la academia para que nos ayuden a seguir con buen pie esto que hemos hecho durante 10 años. Absolutamente, es indispensable, yo creo, el aporte que se va a hacer en el marco de este simposio, porque como siempre está la práctica y tiene que venir la teoría que reflexiona sobre la práctica para precisamente darle una dimensión diferente, una proyección diferente hacia el porvenir. Para mí ha sido un gran placer poder estar presente a la vez en el por simposio. Los medios y por el satélite, imagínense. Y hace 10 años era más difícil. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Esperamos que haya sido grato este comienzo de nuestro evento en la ciudad de Quito, en Ecuador, desde la sala de noticias de Telesur en su sede principal en la ciudad de Caracas.